Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis. El día de hoy vamos a continuar con la serie de los retos para México y Baja California, en donde estamos desarrollando una hipótesis muy interesante que es la de los 5 Méxicos. Los 5 Méxicos, el elefante invisible y el famoso muro. Una hipótesis que nos va a usted a ayudar a comprobar. Y pues con todos los invitados que tenemos durante todos estos días, pues vamos a darle riqueza de información a este aspecto. Bien, si bien es cierto, estamos hablando, usted recordará en nuestro primer programa, en donde tuvimos a el cónsul de México en Caléxico, Carlos Flores. El doctor nos comentaba pues varios puntos relevantes sobre cómo ha estado esto de las deportaciones, cómo han sufrido cambios importantes y también cómo es que se han reducido, ¿no? Y por otra parte también el enfatizar lo que sería esa parte en donde está el México del centro, el México del sureste, el México del norte, el México de la frontera donde estamos nosotros ahorita y también el otro México del otro lado de la frontera, en donde más de 32 millones de connacionales pues hacen muchísimo esfuerzo por salir adelante y no cabe duda que se está haciendo bien. Bien, y por otro de los puntos también en esta hipótesis pues viene el tema de Trump y el famoso muro y descubrir cuál es el fondo de esta filosofía o de este discurso sobre colocar ese muro, ¿verdad? En donde pues ya existe en las partes más relevantes y su costo sería excesivo. Pero por otra parte vemos que quizás con aquella devaluación, que quizás con esa fuga de empresas de Estados Unidos que se veía en nuestro país, donde ya nombramos una gran cantidad de empresas que se tenían planeado, incluso iniciado construcciones en México y han decidido esperarse. Entonces, el famoso muro habrá sido para que los mexicanos no cruzáramos al otro lado o para que todas esas inversiones de Estados Unidos no se vinieran hacia México. Es una hipótesis que vamos a estar desarrollando durante esta serie de programas en donde usted nos va a ayudar a comprobarla. Y bien, vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Nuestra primera entrevista, que por cierto, este programa no se lo debe de perder, porque tenemos gente de primer nivel y pues Metrópolis se siente orgulloso de brindar esta información aquí con ustedes. El primero de ellos es Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, donde nos habla de varios aspectos muy importantes para el desarrollo de nuestra región y también para el tema de anticorrupción, que pues si bien es cierto, el presidente de Coparmex ha sido uno de los bastiones que ha ido a todos los lugares donde ha habido problemática en nuestro país, como ningún otro presidente de Coparmex nacional lo ha hecho, es orgullosamente Cachanilla. Sí, escuchó usted bien, abogado de la UABC y también perteneciente al patronato de esa institución querida por todos nosotros, y pues ha llevado a Mexicali, a Baja California, allá, a esos puntos de interés, abatiendo todos los elementos de corrupción que existen en las diferentes partes de México y generando planes para que esto se pueda hacer en un futuro de manera sostenible. Y bien, pasamos a la primera entrevista con Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex. Bien, pues aquí estamos con Gustavo de Hoyos, presidente de la ciudad de Coparmex. Gustavo, pues mucho gusto de estar teniéndote aquí en Canal 66, ¿verdad? El día de hoy que se viste de gala con tu presencia y pues sobre todo pues saber que un Cachanilla ha estado por todos lados de la República pues poniendo el nombre alto de Mexicali, en alto de Baja California y también cambiando todos los temas
con respecto a la corrupción, con respecto a todos los esquemas que ha estado trabajando. Quisiéramos saber cómo ha estado Coparmex, cómo has estado enfrentando todos estos temas de la corrupción y este sistema que se está planteando. Gracias, Benjamín, y gracias, Arnoldo, por recibirnos aquí en los estudios de Canal 66. Nosotros en Coparmex tenemos la convicción de que este país tiene que cambiar, y sobre todo tiene que cambiar en este gran flagelo que ya por muchos años nos ha venido asfixiando, que es el fenómeno de la corrupción. Creo que aunque es un tema que existe desde hace muchos años en nuestro país, no habíamos seguramente experimentado una época en la cual nos sintiéramos tan avergonzados de la cantidad de políticos, de gobernadores, de funcionarios federales, de alcaldes, que desafortunadamente han hecho la corrupción una forma de vida. Y bueno, eso no es casualidad de que México esté siendo severamente calificado en los ámbitos internacionales. Hoy en día ocupamos el lugar 88 dentro de 112 países que miden su Estado de Derecho, y esto no es poca cosa. Entonces en la Coparmex nos dimos a la tarea, Benjamín, de enfrentar esta problemática. Planteamos una cruzada ciudadana durante 2016 y que todavía estamos llevando adelante para lograr contar con un sistema nacional anticorrupción. Se dice fácil, pero lo que se trata es de tener mejores leyes, mejores instituciones y sobre todo entrarle de fondo, de raíz, al combate de este mal tan dañino para la sociedad. Sí, ese tema es un tema vital, ¿verdad? Y se escucha en los medios cómo se ha estado trabajando, cómo han estado participando, pero ¿cómo es que Coparmex o confía que este sistema va a poderse implementar correctamente? Bueno, estamos ocupados de que funcione adecuadamente, desde el planteamiento de las leyes que le dan vida, que por cierto decirte fue la primera vez en la historia que una iniciativa redactada por ciudadanos se convierte en ley, hasta la conformación de cada uno de los órganos, la designación de las personas que van a ocupar estas responsabilidades. Estamos realmente empeñados en que el país no deje pasar esta oportunidad, porque no podemos dejar pasar más tiempo viendo y contemplando cómo van y vienen políticos y cada vez más se apropian de lo que es nuestro, lo que es el patrimonio de los ciudadanos. Bien, sí, aparte que es un tema que ha estado, pues como comentas, muy patente en los diferentes aspectos, en las diferentes zonas, en los diferentes estados, en los diferentes municipios, ¿no? Que nos preocupa muchísimo. ¿Y qué hay, por ejemplo, con este tema sobre la propuesta de manejar un consejo, en donde manejarías o se manejaría lo que sería un fiscal independiente? Bueno, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción se contemplan varias instituciones, cada una de ellas está llamada a cumplir con una delicada responsabilidad. Por un lado está el Consejo de Participación Ciudadana, que ya fue electo 5 mexicanos muy destacados que van a estar acompañando, vigilando que se cumpla con toda la responsabilidad. Me atrevo a decir que este consejo dentro de algunos años va a ser considerado una trascendencia histórica parecida a la que tuvo el IFE en su momento, que permitió transitar de elecciones organizadas por el gobierno a elecciones organizadas por ciudadanos. Bueno, este consejo naciente va a tener, me parece, este talante histórico, pero en adición a ello ocupamos un fiscal, es decir, la persona que va a impulsar los juicios, que va a impulsar los asuntos, de tal manera que los casos de corrupción que se detecten no se queden nada más ahí para el anecdotario, sino que sean llevados a los tribunales y que las personas responsables de ellos sean llevados a prisión. Interesantísimo, interesantísimo el tema. ¿Y qué opinas de la economía mexicana, verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Producto Interno Bruto? ¿Y qué pues se espera con este cambio que ha habido sobre las tasas de inflación? Mira, el mundo entero está siendo materia hoy en día de un cambio de época, me atrevo a decirlo. En los últimos años habíamos estado avanzando en la ruta de la globalización, de la integración económica, y muy recientemente con la decisión primeramente de los ciudadanos británicos de salir de la Unión Europea, ahora con la decisión de Donald Trump, que también ha cuestionado los fundamentos del libre mercado, tenemos nuevos retos como país. Si bien es cierto que tenemos que ocuparnos de lo internacional, como nunca antes el país tiene que enfocarse a ser competitivo, porque aunque las oportunidades están ahí, si el país no logra mejorar su competitividad, difícilmente vamos a insertarnos en aquellas áreas de la economía en donde hay mayores apuestas ganadoras, donde se pagan mejores salarios, por eso nos separan y sentimos mejor bienestar. Y ahora viendo este tema del nuevo presidente de Estados Unidos, los pocos meses que tiene ahorita en el gobierno, el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo ves la economía mexicana, ¿verdad? La balanza comercial y sobre todo el tema de la frontera, ¿verdad? Que estamos tan ligados a la economía norteamericana y a ese intercambio económico? Yo sostengo que la relación entre
entre México y Estados Unidos es mucho más grande que cualquier político, es mucho más importante y trascendente que cualquier administración norteamericana o mexicana. Es una dinámica que incluye desde luego la parte económica, pero también la parte social, cultural y política. Así es que, entendiendo la complejidad del momento, creo que tenemos que mantener la confianza en que esa relación va a seguirse profundizando. A mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Desde luego, pues hay retos en el corto plazo, hay que enfrentarlos. Tenemos prácticamente de aquí al mes de junio el reto del inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y bueno, me parece que atendiendo esa circunstancia desde luego delicada, podemos estar tranquilos en que el país va a seguir transitando una ruta de desarrollo. Bueno, excelente. Ahora, otro tema también que estuvimos viendo y observando en los primeros días del año, cuando Coparmex decide no firmar ese acuerdo que por tradición en nuestro país no se había visto algo por el estilo. ¿Qué sucedió en ese tema? Y pues también qué sucedió con la propuesta de Coparmex. Sí, claro que sí. Mira, en Coparmex sabemos acompañar y apoyar las decisiones públicas de los gobiernos, sea federal, estatal o municipal, que consideramos acertadas. No nos cuesta trabajo reconocer e incluso aplaudir cuando vemos alguna medida correcta, pero también tenemos los principios, la decisión y la firmeza para saber señalar cuando alguna propuesta pública nos parece desacertada. En el caso del acuerdo que se planteó por el Ejecutivo Federal el 9 de enero, a juicio de nuestros 65 socios empresariales, no reunía los requisitos ni sobre todo el proceso de construcción, de reflexión para que lo acompañáramos. Así es que decidimos, repito, fue una decisión de nuestros 65 socios empresariales, Benjamín, no acompañar este acuerdo. Por el contrario, nosotros en Coparmex hemos empezado a plantear una idea que nos parece tiene amplio calado, que es el acuerdo que México necesita. Sí. Nosotros pensamos que a escasos 20 meses que le restan a esta administración, es importante que todos quienes tenemos algo que aportar nos pongamos de acuerdo en lo esencial, para efectos de que el gobierno federal pues, no siga administrando las crisis internas o las que vienen del exterior, no sigamos concentrados únicamente en las dinámicas de los procesos electorales, sino que todos aquellos temas que están pendientes después de las reformas estructurales realmente se logren aterrizar durante los siguientes 20 meses. Ese es nuestro llamado. Hemos realizado 573 foros a lo largo y a lo ancho del país y hemos construido un conjunto de propuestas de fondo, todas ellas que pueden implementarse en esos 20 meses, porque repito, aquí de lo que se trata es que los gobiernos den resultados ya. Oh, muy interesante y no cabe duda que hay mucho trabajo que se ha hecho. Y también hay otro tema, también ese denominado 2x1. Platícanos sobre ese tema. Hay gente que tiene interés de conocerlo. Platícanos un poco. Mira, en Coparmex desde hace muchos años hemos venido reclamando que en el país existe excesiva regulación. Para darles el dato exacto, hay más de 132,000 leyes, normas y reglamentos, y cuando un pequeño empresario o una gran empresa quiere iniciar sus operaciones, tiene literalmente que caminar cuesta arriba, derribando toda esta gran cantidad de regulación, que a veces es el origen, es lo que causa que haya corrupción. Entonces, lo que hemos conseguido recientemente es que el presidente de la República emita esto que coloquialmente se ha llamado el Acuerdo de Regulación 2x1, lo que significa es que en lo sucesivo, cuando el gobierno federal quiera imponer una nueva norma, una nueva carga a las empresas, va a tenerse que cuantificar, es decir, sacar el costo de lo que representa en pagos al gobierno, pero también hacia adentro de las empresas ese trámite, y antes de que esa nueva disposición se ponga en funcionamiento, el gobierno tiene que desactivar, tiene que anular otras normas que representen al menos un 200% de lo que pretende poner en operación, es decir, 2x1. Si me quieres hacer gastar 1, quítame 2 pesos de carga. Es una práctica que empezó en el Reino Unido hace 15 años, luego también impulsando en Coparmex, y bueno, celebramos que el presidente de la República finalmente lo haya emitido. Ahora lo que se trata es que en el ámbito de los estados y los municipios, los gobernadores y los alcaldes hagan lo mismo. Excelente tema. Pues qué interesante ha sido esta charla que has tenido con el arquitecto Benjamín Garza Fernández, Gustavo, y como lo mencionábamos al inicio de este recorrido, estos temas que acabas de comentar pues son baluartes nacionales, es una demanda y es un clamor nacional el que haya un alto a la corrupción, porque sin duda alguna los mexicanos nos sentimos muy lacerados. Hoy en día hay muchos gobernadores prófugos, muchos funcionarios prófugos, y bueno, dice la comunidad, ¿quién va a cerrar la cárcel? ¿O quién
va a poner un alto en estas circunstancias. A nosotros lo que nos parece es que los ciudadanos tenemos que tomar el destino en nuestras manos, no podemos mantenernos pasivos ante este crecimiento inmoderado de la corrupción. Un solo caso debería ser suficiente para que actuáramos, pero cuando vemos que desafortunadamente esto se viene multiplicando a lo largo, a lo ancho del país, cuando vemos que no distingue el orden federal, estatal o municipal, cuando vemos que se multiplica la corrupción, no importa si es un partido u otro, me parece que llega la hora donde la participación ciudadana no puede esperar más. Y por eso, Arnoldo, por eso, Benjamín, es que en Coparmex hemos tomado esta bandera, la hemos puesto en el punto número 1 de nuestra agenda y afortunadamente con el apoyo de muchos ciudadanos tuvimos logros muy importantes el año pasado y los más relevantes están por venir. Pues yo agradecerte, Gustavo, agradecerte al arquitecto Benjamín Garza Fernández de este gran programa Metrópolis, que ha sido sin duda un gran crisol, un gran referente de los temas locales, estatales y nacionales. Este es un reportaje especial para el Grupo Intermedia en las oficinas de Mexicali. Gracias, buen día. Bien, y entramos después de ver esta entrevista con Gustavo de Hoyos Walter Cachanilla, presidente nacional de Coparmex, que ha llevado este tema de la anticorrupción y ha estado en todos esos lugares de nuestro país donde han existido problemas, reforzando lo que es todo el concepto empresarial, el desarrollo económico, los diferentes puntos, y haciendo una gran labor, ¿verdad?, con mucha valentía, y del cual nos sentimos muy orgullosos de que Gustavo de Hoyos Walter esté haciendo esta excelente labor como presidente nacional de Coparmex. Bien, y vamos con nuestro segundo invitado, esta entrevista para el doctor Jorge Castañeda Goodman. El doctor fue secretario de Relaciones Exteriores de México, también pues ha sido politólogo y ha estado trabajando constantemente en los diferentes aspectos de desarrollo de nuestro país con una visión un poco diferente que lo que estamos acostumbrados. El doctor pues tuvo sus principales estudios en Europa y tiene un concepto, digamos, un poco diferente que el que muchos otros que han estado trabajando en otro tipo de economías y con otro tipo de filosofías. También pues el doctor ha desarrollado un libro que estuvo promoviendo también en Baja California y también pues ese interés por la candidatura a lo que es la presidencia de la República. Pasemos a esta entrevista. Nos encontramos con el doctor Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México en el 2000-2003. Quisiéramos, para lo que es nuestro programa Metrópolis, en donde vemos todo lo que es el desarrollo regional de la zona de Baja California y los estados circunvecinos, lo que es su visión de lo que sería ese futuro de la región, ¿verdad?, en vísperas o con influencia de todos esos tratados internacionales los cuales han influido en nuestras zonas desde hace muchos años. Bueno, es una de las zonas de las regiones más globalizadas de México, no de ahora, sino de toda la vida, y eso le da una vocación muy particular de poder aprovechar tratados como el de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y ahora el TPP, que viene con varios países de Asia, además de Estados Unidos y Canadá. El problema es encontrar el nicho. Ajá. Y a veces esto se vuelve complicado ya frente a las dimensiones de las ciudades. Nos han platicado aquí en Mexicali que en una ciudad de 1 millón de habitantes, un poquito más, pues hay unos 65, 70 mil puestos de empleos, sí, en las maquiladoras. Pues así es muy poquito, no alcanza. Así eso es, no da, es muy poco. No da. Y eso lo que significa que es que a pesar de todas las ventajas que tiene Mexicali para ser un centro maquilador, exportador muy importante, estar al lado de Estados Unidos, tener una cierta tradición industrial que se remonta a muchos años, cuando se fundó la Kenworth aquí, hace 40, 50 años, si no me equivoco. Así es. La tradición, niveles educativos elevados, etcétera, infraestructura adecuada, pues no se crean los empleos que se tendrían que crear. Entonces, quizás no hemos encontrado para esa vocación globalizada de esta región del país cómo aterrizarle en nichos más concretos y más generadores de empleos
y por tanto de mejores salarios, porque va junto con, si no hay empleo, entonces el salario es bajo. Y si el salario es bajo, pues hay un gran motivo para emigrar a Estados Unidos o para caer en manos del crimen organizado, que no ha sido tanto el caso aquí, pero sí en Tijuana, y que puede en muchos momentos volver a ser un problema. Entonces yo creo que hay un dilema ahí de encontrar los nichos que realmente funcionen. Sé que han buscado vocación turística aquí cerca, tanto en San Felipe como en Puerto Peñasco, no ha terminado de cuajar. Pues no está fácil. Sí, no está fácil. Pero bueno, buscándoles, estoy seguro que aquí van a encontrar el camino. Pues muy amable por sus palabras, y recomendaciones, y pues esperamos en un futuro tengamos oportunidad de tenerlo en Metrópolis. Aquí estaremos de vuelta. Gracias, arquitecto. Muy amable, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias. Y de ver este tema de gran relevancia para todos nosotros y haciendo los análisis que estamos comentando con ustedes, pues nos vamos a comerciales y regresamos en unos minutos para seguir platicando de este interesante tema. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. BajaCard apoya a jóvenes estudiantes y adultos mayores. Así es, los transportistas pueden dar un descuento gracias a ti que viajas con tarifa ordinaria. Los transportistas otorgan más del 50% de descuento del pasaje a jóvenes estudiantes, adultos mayores y también a personas con capacidades diferentes. BajaCard. Uno de los factores para mejorar la calidad de vida en una ciudad es la movilidad urbana y su transporte público. Para lograrlo, es importante contar con el apoyo de los gobiernos y la cooperación de los ciudadanos, porque una ciudad de clase mundial no es en la que todos tienen carro, sino en la que todas las clases sociales aprovechan los beneficios del transporte público. Movilidad urbana con Benjamín Garza. Es un placer para nosotros, los especialistas de México Fertility Center, recibir tus sueños y esperanzas y transformarlos en una familia. Diariamente, comenzamos un camino a la fertilidad con personas deseosas de ser padres, con vidas e historias distintas, pasados y nuevos futuros. Haciendo uso de nuestras instalaciones cómodas y equipadas, avanzado equipo técnico y un laboratorio que está a la altura de las mejores clínicas en Estados Unidos y en el mundo, podremos encontrar tu mejor opción en tratamiento de fertilidad. Nos motivan las cientos de sonrisas que hemos ayudado a crear. Nuestras altas tasas de éxito son gracias a la calidad, experiencia, atención personalizada, la más alta tecnología, precios accesibles y nuestra reconocida calidez. Llámanos o visítanos. En México Fertility Center estaremos felices de ver nacer aquí tu árbol familiar. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro con la mayor comodidad. Tramo, Transportes Modernos. Tramo, Transportes Modernos. Bien, pues siguiendo con el punto de desarrollo de nuestro país, en especial el de Baja California, pues invitamos a Salvador Maese Barraza. Salvador Maese es el presidente de la industria de exportación en Index, en Mexicali. Una persona que ha trabajado muy fuertemente porque se mejore todo el sistema
que tenemos en Mexicali, sobre todo ese sistema de movilidad y de comunicación y el movimiento de bienes y servicios, en donde pues nuestra ciudad tiene un gran reto en modificar, mejorar y hacer también más costeable todos este tipo de servicios en lo que es nuestra ciudad. Salvador Maese pues ha estado también tocando temas importantes sobre el Tratado de Libre Comercio y el famoso impuesto fronterizo, que si bien es cierto nos comenta que en esta ocasión no lo pudo meter el presidente Trump en lo que es el presupuesto, no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero también vemos temas de la balanza comercial, en donde pudiéramos visualizar que esa probable intimidación pues no sea tanto de fondo, sino más de forma. Vamos a ver esta entrevista y regresamos con ustedes en unos minutos. Buen día, mi nombre es Salvador Maese, soy presidente de Index Mexicali, que es la Asociación de Maquiladoras y Manufactura de Exportación. Y bueno, me da muchísimo gusto estar con todos los televidentes del programa Metrópolis, que bien dirige mi buen amigo el arquitecto Benjamín Garza, al cual le mando un saludo. Y bueno, el día de hoy me invitaron a platicar con todos ustedes respecto a lo que viene siendo los impactos de una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo lo que les puedo decir es que México tiene 50 años haciendo manufactura de exportación de clase mundial. El programa Maquilador nació aquí en la ciudad de Mexicali. Tenemos la fortuna que nuestra empresa asociada de Index, Ensambladores Mexicanos, fue la primera maquiladora en el país en adoptar este programa, que ha sido replicado por alrededor de 50 países en el mundo y que de cierta manera, bueno, pues se ha dado el comercio internacional de una manera pues muy inteligente y de una manera pues muy globalizada, como lo vemos en estos días. De la relación de México y Estados Unidos, siento yo que ha sido una buena relación, aunque siempre hemos encontrado oportunidades de mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si bien Estados Unidos es uno de los principales países que más inversión directa está trayendo a México, pues hay otros competidores. Tenemos mercados como los asiáticos, como los europeos, que también están entrando en esta dinámica de invertir muy fuerte en México. Lo vemos sobre todo en el sector automotriz y en el sector electrónico. Bueno, y comentarles que en el caso específico de Index Mexicali, donde representamos a más de 122 empresas maquiladoras, dando empleo a cerca de 70,000 hombres y mujeres, pues la industria maquiladora ha dado pues un gran beneficio a la ciudad, como lo hemos visto. Somos el sector más importante económicamente aquí en Mexicali. Tenemos la fortuna de que más de 18 países han dado la confianza de invertir en nuestra ciudad y vemos pues cómo ya varias generaciones, ¿verdad? Han trabajado dentro del seno de lo que viene siendo las empresas de nuestro sector. Vemos también cómo la movilidad y el crecimiento de la ciudad pues ha sido en apego al mismo crecimiento de la inversión que se está dando aquí en Mexicali. Creemos que en un futuro, con tratados y el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Mexicali, Baja California y México, bueno, ha demostrado que somos capaces de competir mundialmente. 3 puntos muy importantes. Mano de obra calificada. México es un país que ya ha superado los estándares de la mano de obra calificada y lo hemos demostrado donde ya no nada más somos centros de costos, centros de transformar un producto o empacar un producto, sino ya estamos entrando en una 5ª generación de lo que viene siendo la manufactura global, que ya son centros de diseños, centros de desarrollo, centros de innovación. Y ya lo estamos viendo aquí en Mexicali, y hay empresas muy importantes que lo están haciendo también. Otro avance que hemos visto también es la vinculación que se ha dado con el sector educativo. Vemos cómo la industria maquiladora, preocupado en preparar sus nuevas generaciones, pues ha hecho convenios muy importantes con las principales universidades y bachilleratos para buscar realmente el perfil a desarrollar y poder entre todos prepararnos para adoptar esa tecnología que viene moviendo a la globalización y que se está incrustando también en la industria de manufactura. Bueno, ahora quiero comentarles
cómo la industria maquiladora se ha estado preparando a lo que ha sido el cambio de gobierno en Estados Unidos. Si bien ha sido meses de pura especulación, pues estamos viendo que ya se están organizando grupos formales alrededor del Congreso de Estados Unidos y de México para, pues ahora sí, empezar con la agenda de lo que viene siendo una renegociación. Nosotros estamos seguros de que no va a haber una cancelación del Tratado de Libre Comercio. A ninguno de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, les conviene. Creo que ha sido un modelo que ha dado muchos beneficios a ambos países, en algunos factores más a unos que otros, pero a final de cuentas todos han venido ganando. Lo que nosotros estamos buscando es pues revisar las bases que desde hace 20 años se definieron y que ahora con la globalización y la dinámica mundial pues tenemos que ir ajustando. Esto es hacer un traje nuevamente a la medida y enfrentarnos a los años siguientes. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros, Index Nacional, junto con el Gobierno Federal, Secretaría de Economía y con el Centro Coordinador Empresarial, estamos trabajando en los cuartos de inteligencia y los cuartos de adjunto para mapear cuál realmente sería el impacto. No podemos decir a viva voz de que hay un impacto negativo o hay un impacto positivo o el impacto va a ser neutral si no tenemos datos duros. Tenemos que medir el impacto y es lo que estamos trabajando ahorita. Nosotros creemos que las probabilidades de esa renegociación, y lo estamos viendo con las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, donde su mensaje ya es mucho más mesurado que cuando tomó posesión, que de cierta manera quiere incluso tomar la base de lo que fue el suspendido Tratado Transpacífico, que se estaba desarrollando entre países de Latinoamérica y países de Asia-Pacífico. Entonces hay unas bases muy importantes que ya el gobierno de Estados Unidos quiere escucharlas. ¿Por qué? Déjenme decirles un ejemplo muy importante. México representa el 8% del déficit comercial que tiene Estados Unidos. Su preocupación mayor son países como China, como Rusia, como Corea, como otros países de Europa también. Y repito, México es solamente el 8%. Entonces, si bien ahorita la preocupación de Estados Unidos es ya definir la relación comercial que va a tener con sus vecinos del norte y sus vecinos del sur, va a tener que inmediatamente voltear a ver cómo neutralizar esa diferencia de su balanza comercial que tiene con estos grandes países. Agregando de esos datos importantes que estamos revisando para entrar en ese tema de negociación, bueno, hay indicadores muy importantes. En Estados Unidos, para el año 2030, el 35% de su población va a tener arriba de 65 años. La población de Estados Unidos está envejeciendo y su tasa de natalidad pues es casi a una persona por familia. Caso contrario en México. En México tenemos tasas de natalidad todavía entre 2 o 3 personas y bueno, tenemos todavía la necesidad de brindar muchos trabajos a nuestra población que más lo necesita. Por eso, de las zonas económicas especiales, donde el gobierno federal le está apostando a esos estados con poco desarrollo, como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, donde hay una gran población y que como antecedentes tenemos que es la población que más migra también hacia Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nuestros connacionales tienen que irse a otro país a buscar esas oportunidades? Las oportunidades están aquí en México y es uno de los planteamientos que se están presentando también. El otro tema, ¿verdad?, que estamos revisando es la parte tributaria. Estados Unidos quiere imponer un impuesto transfronterizo o un tax border, como le llaman, y bueno, básicamente es una reacción a lo que a lo mejor el gobierno de México hace 2 años impuso el IVA a las importaciones, que si bien ese IVA a las importaciones no tiene ningún efecto tributario para el sistema de administración tributaria o el SAT como lo conocemos. Básicamente fue un mecanismo que se negoció junto con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora para nuevamente dar confianza de que somos una industria que puntualmente pagamos nuestros impuestos y tenemos toda la cadena de nuestros procesos bien certificada. Mas, sin embargo, creemos
que también Estados Unidos quiere bajar la tasa de interés de lo que viene siendo el impuesto de las utilidades de las empresas en Estados Unidos. Y eso, bueno, pues sería también algo que tenemos que reconsiderar, porque ya países desarrollados con grandes tratados comerciales, bueno, pues pagan impuestos sobre la renta, en este caso de entre un 15 y 20%. Y México pagamos entre un 30 y 35%. Entonces ahí hay una oportunidad también que se está revisando con toda objetividad. Muy bien, concluyo diciendo lo siguiente. Creo que el Tratado de Libre Comercio representa una gran oportunidad para México, para Estados Unidos y Canadá. Podemos crear de esta región la región de manufactura más grande del mundo y poder enfrentar a otros mercados como los asiáticos y como los europeos, que cada vez se están haciendo más competitivos y que cada vez ofrecen productos y servicios de mejor calidad. Entonces no perdamos la experiencia de 50 años de hacer manufactura en México. Mexicali es la única ciudad capital en el norte de México y debemos de aprovechar esa oportunidad. Mexicali colinda con el estado más consumidor, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo entero. Entonces, la oportunidad está en desarrollar una infraestructura de logística, tener mejores carreteras, mejores puertos de aduanas, un mejor ferrocarril, aeropuertos que puedan competir para tener movilidad de materias primas de cualquier parte del mundo y también poder exportar los productos de manera aérea y de una forma rápida y expedita. Repito, la renegociación del Tratado de Libre Comercio realmente es una oportunidad y creo que el que más puede ganar de todo esto es México, es Baja California y por qué no en Mexicali. Bien, pues nos vamos en la siguiente entrevista, después de haber visto esta entrevista de Salvador Maese Barraza, en donde hace comentarios interesantísimos sobre esa balanza comercial y pues la posibilidad de que Estados Unidos vaya a negociar mejor con otros países esa diferencia, esa pérdida que tienen en el intercambio comercial, dado que México, Estados Unidos y Canadá tienen una gran fortaleza y una similitud importante en lo que es su intercambio comercial. Bien, entonces pasamos a la cuarta entrevista del día de hoy, que es la de Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, una persona que, pues si bien es cierto, hizo grandes movimientos en esa ciudad, pues ha dado opiniones sobre su deseo de correr para la candidatura de la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional. Y pues Rafael Moreno pues ha estado muy presente en diferentes lugares y estuvo aquí con nosotros y es motivo también de esta entrevista el dar a conocer su opinión sobre cómo puede mejorar pues nuestro país, no solamente con el Tratado de Libre Comercio, el tema de los 5 Méxicos, el elefante invisible y el famoso muro, sino también en específico la parte de nuestra región, Baja California y la parte norte de Sonora. Vamos con esta entrevista y regresamos con ustedes. Bien, pues primeramente pues agradecer la oportunidad acá para lo que es el programa de Metrópolis de Canal 66, la oportunidad de entrevistar a un personaje, ¿verdad? En donde pues cuando vamos a Puebla, vemos toda la construcción que hubo durante los últimos casi 6 años, poquito más de 6 años, ¿verdad? Vemos que hubo un gran desarrollo, la ciudad cambió, vimos esos pasos a desnivel y realmente vimos una gran transformación. Y sobre todo, pues ver quién es la persona que está detrás de todo esto. Y nos es muy grato, pues, tener a Rafael Moreno Valle, ¿verdad? En donde, pues, vemos que aparte de todo tenemos un excelente currículo que ojalá cualquiera de los estados en toda la Unión Mexicana tuviera algo semejante para tener un candidato a cuando menos una gobernatura, ¿verdad? Y vemos con gran interés el que pues una persona con tal preparación y sobre todo en diferentes mercados
pues tenga aspiraciones, ¿verdad?, a ver un poco más allá de una gobernatura. Y primeramente, pues preguntar los 3 principales retos así que tuvo el gobernador de Puebla durante su gestión. Bueno, Benjamín, creo que en primer término, sin duda, el financiero, porque el gobierno anterior, al de un servidor, triplicó la deuda pública, no llevó a cabo la reforma de pensiones, entonces teníamos ya una presión de gasto muy fuerte, teníamos un organismo operador de agua potable de la zona metropolitana con un déficit anual de 260 millones de pesos y también un sistema operador de carreteras de cuota que tenía una nómina muy inflada y que además se había bursatilizado y eso en condiciones leoninas. Entonces tuvimos que resolver el tema financiero, tuvimos que resolver los retos en materia educativa, porque estábamos en los últimos lugares de los indicadores, logramos reducir el analfabetismo en 33%, logramos pasar en cobertura educativa un incremento de 41% en educación superior, fuimos el estado que más avanzó en educación media superior del país y logramos en calidad educativa pasar del lugar 24 en matemáticas en la prueba enlace ahora planea al primer lugar nacional y del 23 en lenguaje y comunicación al segundo. Y el otro gran reto fue mantener la seguridad en el estado, porque alrededor de Puebla se encuentran 3 de los 5 estados más violentos del país, teniendo límites territoriales: Veracruz, Guerrero y Estado de México. Entonces construimos arcos de seguridad, construimos la Academia Ignacio Zaragoza, la Academia de Policía, construimos también el C5, 6 C4 para poder brindar, capacitamos a los policías, dimos los incentivos, realmente fue todo un proceso para mantener a Puebla durante mi gestión como uno de los 10 estados más seguros del país, a pesar de las colindancias tan complicadas. Pues un trabajo importantísimo, y también resolvió el tema del transporte, que estaba atorado por muchos años, y que bien lo resolvieron. Bueno, ahí hicimos 2 líneas de la red urbana de transporte articulado. Así es. Básicamente el símil del Metrobús en la Ciudad de México. Exactamente. Hicimos ciclopistas, 73 kilómetros de ciclopistas, y que se conectaron, es decir, un circuito que pudiera ir en bicicleta una parte, ir en el Metrobús o en la red urbana de transporte articulado, y en el tren construimos un tren en la zona metropolitana de Puebla a Cholula, que digamos es la zona conurbada a la capital del estado. Y algo importante, y tú lo entiendes bien, Mexicali fue una ciudad muy bien trazada, igual que Puebla. Obviamente Mexicali mucho más joven, 114 años, Puebla 485, pero digamos un trazo muy bien estructurado, y sin embargo después empiezan a crecer de manera desordenada. Hoy empieza a haber en Mexicali un crecimiento desordenado, como lo ves en Puebla y en todas las ciudades, y es fundamental la planeación urbana. Porque incluso desde el punto de vista de sustentabilidad, si empiezas a crecer para donde no hay agua, para donde no hay recursos naturales, si empiezas a crecer a costa de tus recursos naturales, hay enormes riesgos. Si empiezas a tener desarrollos en zonas que no son seguras, y todo eso va sucediendo, nosotros quisimos también recuperar la calidad de vida y el orden. Efectivamente, ya cuando se creció de manera desordenada es más difícil, porque ahí metes el distribuidor vial, metes el puente para tratar de darle fluidez. Cuando las calles estaban bien trazadas, todo era diferente. Es decir, si tú vas al centro de Puebla, pues está norte, sur, oriente, poniente, pares, nones, todo está perfectamente trazado. Sales de esa zona y se vuelve caótico. Por eso nos costó mucho trabajo y pusimos mucho énfasis también en los parques. En primer término, en las áreas verdes, por un tema de combate al cambio climático, pero también desde una perspectiva de combate a la inseguridad, en términos de prevención del delito, de espacios recreativos, de espacios de convivencia familiar. Hay que fortalecer el tejido social, y quiero decirte que en ese contexto también integramos los museos. Entonces hicimos circuitos culturales, también la parte de los parques. Realmente efectivamente se pudo dar una transformación
en el estado de Puebla. Pues qué importante, ¿eh? Y vamos ya en el ámbito internacional. Pues sabemos que de alguna manera nuestro país, ¿verdad?, se divide en 5 áreas muy generales, ¿no? Lo que es el México del centro, el México del norte, el México del sur, el México de la frontera y el México del otro lado de la frontera. Y por otra parte tenemos aquel elefante invisible que está creciendo, que después del Tratado de Guadalupe ha crecido y ha crecido y ha crecido, y tanto que es más de 30 millones de connacionales, de mexicanos, están del otro lado de la frontera. Y por otra parte tenemos el famoso muro, ¿verdad? Y la pregunta va dirigida hacia esta hipótesis, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos del querer poner un muro, ¿verdad?, con la filosofía de que los mexicanos no crucemos hacia el otro lado. Pero por otra parte vemos que pues los mexicanos ya estamos del otro lado. Incluso en más del 40% de los estados hay más hispanos que norteamericanos, y en el 90% de los estados están naciendo más latinos que raza blanca, ¿verdad? Pero por otra parte la balanza comercial, ¿no? Un tema muy importante en donde México y Estados Unidos tienen un déficit pues muy pequeño, quizás de cerca de 50 millones. 50 mil, claro, exactamente. Y el punto en donde pues hay una devaluación fuerte en México, ¿verdad? El presidente entra, ve que está poblado de mexicanos todo Estados Unidos, y se habrá asustado, y la barda habrá sido para que los norteamericanos no se salieran a Estados Unidos a invertir fuera. Pero yo creo que primero hay que hablar de la parte nacional, lo que comentabas. Sí. Desgraciadamente cada vez es mayor la brecha entre los estados del norte y los estados del sur-sureste. Es decir, si tú comparas el Producto Interno Bruto per cápita de Oaxaca o de Chiapas con el de Nuevo León, pareciera que estás hablando de 2 países diferentes. Y eso es muy grave. Pero además, si tú le preguntas a un habitante del norte, te va a decir, oye, nosotros estamos pagando muchos impuestos y la federación nos está regresando muy poco. Así es. Y si tú le preguntas a la gente de Chiapas o de Oaxaca, te va a decir, nos tienen olvidados, estamos muy pobres. Entonces, creo que debe haber un piso mínimo de dignidad para cualquier mexicano, independientemente de dónde nazca, en términos de acceso a agua, drenaje, energía eléctrica, educación, servicios de salud. Y me parece también que debemos cambiar la filosofía. No se trata de darle subsidios, de darle el pescado a la gente, sino enseñarla a pescar. Para mí la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza. Partiendo de esa cuestión nacional y cómo incluso la integridad como país está en riesgo si no logramos un equilibrio entre las diferentes regiones del país, yo te diría en la parte internacional. Efectivamente, la política de Trump es totalmente equivocada. Una de las fortalezas de Estados Unidos ha sido la migración. Trump es descendiente de migrantes, a diferencia de lo que sucedió en nuestro país, en donde durante la colonia hubo un mestizaje, hubo una mezcla de los españoles que llegaron a colonizar con las etnias que ya habitaban nuestro país. Ese es México. En Estados Unidos hubo exterminio de los indígenas y algunos otros los estuvieron recluyendo en reservaciones, pero hubo una migración enorme, entre las cuales vienen los Trump, digamos, la gente que vino de Europa y estuvieron poblando Estados Unidos y aprovechando esa tierra de oportunidades. A Estados Unidos le llamaban el melting pot, como un tema de la fusión de las culturas, cómo llegaban y cómo se enriquecían y cómo se hacían más grandes en base a las experiencias de otras culturas, siempre con una gran apertura. Obviamente la gente va a Estados Unidos migrando por falta de oportunidades. Ya aquí en Mexicali hay un muro, si vas a Estados Unidos pues hay un muro, si vas a Tijuana pues hay un muro. Eso no va a evitar la migración, sería un error pensarlo. Si una fracción de lo que piensa invertir el presidente de Estados Unidos en ese muro lo invirtiera en crear oportunidades de bienestar, de desarrollo, de empleo en los estados expulsores de migrantes en México y en los países expulsores de migrantes de Centroamérica y Latinoamérica, podría tener mucho mayor impacto en reducir la migración y, por supuesto, en vez de verse como el villano, el que está deportando, el que está haciendo los muros, sería visto como el benefactor. Creo que, desgraciadamente,
tiene una política pública que no va a funcionar, pero que sí va a tener costos muy elevados, tanto en imagen para su país, en polarización que estamos viendo entre las razas, algo que parecía superado cuando hubo ya el primer presidente afroamericano, pero también debemos entender que fueron procesos muy rápidos. Mi padre estudió en Estados Unidos su maestría y me cuenta que cuando era estudiante todavía había camiones en donde había una parte para afroamericanos y otra para blancos. Es decir, recordemos las luchas que se dieron para la integración en las escuelas. Antes tenían la tesis de separate but equal, básicamente diciendo vamos a dar escuelas similares que no eran similares, pero unas son para blancos y otras para afroamericanos. Hubo una decisión de la Suprema Corte de Justicia muy importante que fue Brown contra el Board of Education, a través del cual se forzó la integración y había camiones que llevaban a los afroamericanos a las universidades y a las escuelas tradicionalmente de blancos. Y hubo polarización, hubo violencia. Sin embargo, pues parecía una etapa superada y hoy tristemente estamos viendo cómo empiezan a resurgir esos resentimientos, esos estereotipos, y es algo que a nadie beneficia. Y me parece también que no estamos entendiendo, y ya lo comentabas, el déficit comercial importante de Estados Unidos no es con México, es con China. Así es. Entonces, si tú comparas los 386 mil millones de dólares de déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, pues, obviamente ahí estaría la solución al problema. No quieren entrarle porque saben que son los principales tenedores de bonos y de instrumentos financieros del gobierno americano, y por eso a mí me parece fundamental el que hiciéramos una estrategia distinta, entendiendo que el libre comercio como región nos beneficia, que podemos lograr sinergias entre ambos países, que actualmente las empresas manufactureras americanas pues dependen en gran medida de componentes hechos en México, y que es precisamente esa fusión que existe, esa capacidad de trabajar de manera coordinada entre empresas mexicanas y americanas, las que nos hacen competitivos a ambos, que podríamos sustituir importaciones chinas si nos pusiéramos a trabajar de manera conjunta. Esas son cosas que a mí me quedan muy claras como economista, que podríamos con papel y pluma dar cuenta de lo que representaría en términos de atracción de inversiones para Estados Unidos y de atracción de inversiones y generación de empleos para México. Es un ganar lo que podríamos estar haciendo, y sin embargo hoy que hay incertidumbre, y ha sido muy delicado ver que el presidente de Estados Unidos saca un tweet un día, a los 2 días saca otro diciendo otra cosa, ya no sabes qué esperar, y eso afecta, eso tiene costos, porque un inversionista quiere certidumbre para venir a invertir en un proyecto en México, sobre todo en un proyecto manufacturero de largo plazo. Pues obviamente quiere saber cuáles van a ser las reglas del juego, principalmente con el socio comercial más importante y con el vecino del norte. Creo que ante esta situación pues habrá que presionar para que cualquier definición que se vaya a tomar se haga pronto. Habrá que negociar con inteligencia, pero también con fortaleza. Pues muy interesantes comentarios, y sobre todo esta mezcla de lo que es una visión muy clara de lo que México necesita, y ese conocimiento sobre las diferentes materias pues que llevan a buen fin todo este tipo de proyectos. Y para nuestro público, ya para despedirnos, y primero pues agradecer la gran oportunidad, gracias a ti, Benjamín, de estar aquí con nosotros. Para nuestro público de Baja California y el norte de Sonora, ¿qué esperarían de Rafael Moreno Valle si llegara a la presidencia de la República? Bueno, pues yo te diría, Benjamín, que soy alguien que entiende lo que es la relación binacional, porque viví 12 años en Estados Unidos. Entiendo la relevancia de las fronteras, entiendo la afectación que se genera, por ejemplo, con el incremento del precio del combustible, que además obviamente impactó en la inflación, es decir, subieron los precios de todos los productos, pero no subieron los salarios. Entiendo adicionalmente cómo la migración afecta a las zonas fronterizas, porque no solo estás viendo una gran llegada de mexicanos de distintos estados que quieren cruzar a los Estados Unidos, que algunos se van quedando aquí, sino también llegan haitianos y llegan gente de Centroamérica y de América Latina, y que están llegando a estados fronterizos, y que eso
genera una demanda enorme de servicios y estamos viendo cinturones de pobreza que están creciendo en las principales ciudades fronterizas y que obviamente se requiere un apoyo especial desde el gobierno de la República, que solo un gobierno estatal, un municipio no va a poder atender ese volumen de migrantes y que obviamente tendrías que evitar esa migración. Por ejemplo, yo cuando llegué al gobierno de Puebla, según datos del INEGI, mi estado era expulsor de migrantes y cuando entregué el gobierno, según datos del INEGI, era ahora receptor de migrantes, es decir, estaba llegando más gente a México, a Puebla, de la que iba a otros estados, a otros países. Si cada estado pudiera generar oportunidades para su gente, obviamente no tendrían que estar llegando a Baja California y por supuesto en la medida en que podamos tener una negociación más sensata con la Unión Americana, en donde puedas tener incluso una migración legal, regularizar a muchos de los que ya viven allá, pero también tener permisos como los tenemos con Canadá, que han funcionado desde hace décadas muy bien, los permisos para ir, por ejemplo, a las cosechas, y que la gente sería feliz de poder ir y regresar legalmente en avión, sin estar arriesgando la vida, con un permiso temporal, y regresan a casa ya con un ingreso. Es decir, creo que hay muchas fórmulas que podemos aplicar en esa negociación, pero yo sí entiendo la problemática y también entiendo la mentalidad y la visión americana. Tengo la experiencia política en México como diputado local, diputado federal, senador y gobernador. Tengo la experiencia del sector financiero internacional, pero también como alguien que vivió tantos años en Estados Unidos, que estudió ciencias políticas en ese país, economía, entiendo el sistema americano, entiendo las leyes americanas, soy doctor en Derecho de la Universidad de Boston, entonces me parece que esas son herramientas que pueden ser muy útiles ante los tiempos y los retos que hoy enfrenta nuestro país, particularmente en su relación con los Estados Unidos. No, pues muchísimas gracias por todos esos comentarios, sobre todo compartir las experiencias y esa visión que las familias en todo lo que es la frontera pues estamos viendo. Muchísimas gracias, doctor, gracias por esos comentarios y compartir sus experiencias. Muchas gracias. Bien, pues regresando, estamos viendo los puntos sobre los retos para el desarrollo de México y en especial el de Baja California y el norte de Sonora, en donde pues después de haber visto todos estos personajes de la vida política y económica de nuestro país, pues vemos que hay una visión de una probable solución favorable hacia nuestro país y también que la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio pues termine nada más en una negociación en donde a los dos países le puede convenir. Y por otra parte, también el analizar los puntos sobre el desarrollo de cada una de estas regiones y sobre todo el de Baja California, en donde pues el sector exportador tiene gran relevancia y donde la parte económica se soporta en esto. Y también pues ver la posibilidad de que a esas negociaciones traigan consigo más y mejores situaciones para nuestro país. Bien, estaremos viendo este tema también la próxima semana con otros invitados más, en donde vamos a traer con ustedes algunos de los actores que tienen que ver mucho con el desarrollo económico de la región y estén aquí con nosotros. Lo tenemos informado por nuestra cuenta de Facebook. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.